Hola, soy el doctor Marco Antonio Corona, especialista en el área de oncología, radioterapia. Estamos aquí en Oncológicos para comentarte acerca del cáncer cervicouterino. Este 26 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer Cervicouterino. Para esto vamos a hablar un poco sobre algunas características de esta enfermedad, las estadísticas también a nivel mundial, a nivel de México, y también podremos revisar algunos tips de qué podemos hacer para poder detectar a tiempo esta enfermedad y las opciones de tratamiento. Para empezar, pues tenemos que ver que a nivel mundial el cáncer cervicouterino se ubica es la cuarta causa de cáncer más frecuente en las mujeres en todo el mundo y también es la cuarta causa de muertes por cáncer en todas las mujeres alrededor del mundo. Esto de acuerdo a las estadísticas de la OMS en el año 2020, con alrededor de 600,000 casos por año y con alrededor de 340,000 muertes por año. Estos número de casos y este número de fallecimientos son primordialmente en países en vías de desarrollo y vamos a ver que es una enfermedad que generalmente afecta más a este tipo de pacientes. En México las estadísticas son un poco diferentes debido a que nuestro país se encuentra también en ese grupo de países en vías de desarrollo y en los cuales podemos ver una marcada diferencia en los distintos grupos socioeconómicos. Tenemos que el cáncer cervicouterino es la segunda causa de cáncer en las mujeres en nuestro país, con arriba de 9 millones de casos en el año 2020 y con arriba de 4 millones de muertes por cáncer en el año 2020 también en nuestro país. Entonces vemos que es una enfermedad que al menos aquí en México sí genera un gran impacto en lo que es la salud pública. Hay que conocer los factores de riesgo para esta enfermedad y así poder ver qué es lo que podemos tomar de medidas para la prevención. El factor de riesgo más importante para el cáncer cervicouterino es la infección por virus del papiloma humano, que ahorita vamos a ver un poquito más acerca de él. Este virus causa alrededor del 95 al 98% de los casos de cáncer cervicouterino y es por eso que es importante todas las medidas que existan para la prevención de él. Asimismo, también tenemos que las pacientes entre los 25 y 64 años de edad son las pacientes que pueden estar más afectadas por esta enfermedad. El tener múltiples parejas sexuales, porque esto a su vez está aumentando el riesgo de contagio de este virus. El no haberse realizado alguna prueba de Papá Nicolau a lo largo de la vida, eso también aumenta mucho y ahorita vamos a ver las indicaciones y cuándo lo tenemos que hacer, pero también es un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Un inicio de vida sexual sin protección, también esto va a aumentar nuestras posibilidades de desarrollar, porque pues tienes mayor riesgo de infección. Una mala alimentación, el tabaquismo, eso también son factores que van a mermar nuestras defensas y entonces si se infecta nuestro cuerpo con el virus, a veces no tenemos la manera de poder combatirlo de forma adecuada. Por eso es que el tabaquismo y la mala alimentación pues van a aumentar las posibilidades de desarrollar este tipo de enfermedad. Como les comentaba, pues el principal factor de riesgo es la infección por virus del papiloma humano. Y este virus pues es un conjunto o forma parte de varios virus que tienen esta enfermedad. Se conocen arriba de más de 100 tipos de virus de papiloma en todo el mundo, pero generalmente los que más afectan o los que más tienen la posibilidad de desarrollar el cáncer cervicouterino es el tipo 16 y 18. Los demás tipos pues también tienen mucha afinidad, pero a veces para desarrollar simplemente verrugas genitales o enfermedades pues que no van a ser de una característica maligna, ¿verdad? Este virus se va a transmitir por vía sexual, ya sea de manera vaginal, de manera anal o de manera oral. Cualquiera de estas formas se puede contagiar del virus del papiloma y es una enfermedad o es una infección muy frecuente. Se cree que alrededor de 8 de cada 10 personas que han iniciado su vida sexual van a estar contagiadas con algún tipo de virus de papiloma. Por lo tanto, es una enfermedad con una distribución global. También es importante decir que no solamente causa el cáncer cervicouterino, sino que también es un factor para algunos tipos de cáncer a nivel de orofaringe, también es un factor de riesgo para cáncer de canal anal y cáncer de pene en los hombres. Y pues los factores que más van a aumentar la posibilidad de desarrollar o de infectarte de este virus, pues es tener múltiples parejas sexuales, el tener infecciones de transmisión sexual de manera repetida, haber iniciado una vida sexual pues en una etapa más temprana, menor de los 16 años,
y, como les comentaba anteriormente, pues el no realizarse algún Papá Nicolau. ¿Esto por qué eso? ¿Por qué se hace mucho énfasis en el Papá Nicolau o en la citología o en los estudios o los laboratorios para detección oportuna de BPH de alto riesgo? Es porque el cáncer cervicouterino va a desarrollarse posterior a esta infección del BPH, va a pasar por unos cambios en el epitelio, en las células que forman el cuello de la matriz, y esto va a ir evolucionando a lo largo de varios años. No es que llegue el virus e inmediatamente se desarrolle el cáncer. Es un proceso largo que puede llevar de 15 a 20 años posterior a la infección en una persona sana, y si el paciente tiene algún tipo de inmunodeficiencia, como pacientes que tienen VIH, pues estos pacientes, o que están sometidos a algún tratamiento con inmunodepresores, pues estos pacientes van a tener un periodo más corto, entre 5 a 10 años, para desarrollar el cáncer. En las gráficas que podemos ver, nos podemos dar cuenta cómo se ve un cuello uterino sano y cómo va evolucionando estas displasias de un bajo grado, de un grado moderado y un grado alto, hasta convertirse posteriormente en un cáncer in situ y después en un cáncer invasor. Entonces, todos estos cambios los podemos detectar por medio de estos estudios del Papá Nicolau, de una colposcopía, y tratarlos antes de que se desarrolle el cáncer. Esas son lesiones precancerígenas, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de desarrollarse o de realizarse sus pruebas de Papá Nicolau. Tenemos que contar mucho con la prevención. Hay varias estrategias por parte de la OMS y una de ellas es la prevención. Es muy importante saber que este cáncer es uno de los pocos cánceres que son muy prevenibles. Se cree que se puede prevenir alrededor del 98% con la vacunación. Entonces, lo más importante es la vacunación contra el VPH. Ahorita vamos a ver las indicaciones y en las etapas en las que se tiene que vacunar. El uso de condón cuando tengamos relaciones sexuales, esto va a ayudar a evitar el contagio de este virus. El consumo de tabaco y obviamente pues la detección oportuna, que entra parte como una prevención secundaria. Como comentamos, uno de los mecanismos más importantes para la prevención del cáncer cervicouterino es la vacunación. Con la vacunación podemos lograr una disminución del 99% del riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino, y en algunos tipos de vacunas también contamos con inmunidad para ciertos tipos de virus que causan verrugas genitales, también con una eficacia muy alta. Actualmente en México se recomienda, bueno, en todo el mundo se recomienda la vacunación, no solamente en mujeres, sino también en hombres, pero en nuestro esquema nacional de vacunación está indicado para las mujeres de los 9 a los 14 años. Si tú ya pasaste de esa etapa, de esa edad, pero no han tenido relaciones, pues se pueden beneficiar de todas maneras de la aplicación de esta vacuna. Es muy recomendable. La vacuna generalmente va a consistir de 3 aplicaciones, la primera dosis, después la segunda dosis entre 1 a 2 meses después de la primera aplicación, y después a los 6 meses de la primera aplicación va a ocupar un tercer refuerzo. Con esas 3 dosis pues tendrán su esquema completo y con esto vamos a lograr una adecuada disminución del riesgo de cáncer cervicouterino. En cuanto a los síntomas de esta enfermedad, pues tienen que ver mucho con el sitio donde se está originando y generalmente tienen que ver con flujo vaginal inusual, cualquier tipo de flujo de desecho, pues hay que investigarse, sangrados anormales, que obviamente si tú ya tuviste tu menopausia, pues no deberías de tener sangrado, ¿verdad? Entonces hay que investigar. Cualquier sangrado después de que hayas tenido tu menopausia, tienes que ir con tu ginecólogo de manera inmediata. No es normal que sangres después de la menopausia. Si hay una pérdida de peso inexplicable, estamos hablando de muchos kilos, 10, 15 kilos en 1 o 2 meses. Si hay dolor o sangrado al tener relaciones sexuales, incomodidad al orinar, si hay sangrado vaginal anormal, aunque tú todavía estés menstruando, pero notas que el sangrado es diferente, o se te acaba de terminar tu periodo y a los pocos días vuelves a sangrar, eso tampoco es muy normal. Hay que acudir con tu ginecólogo para valoración. Y cuando la enfermedad ya está más avanzada, pues puede haber dolor a nivel de las piernas o dolor a nivel de la espalda, porque la enfermedad puede estar tomando ya estas estructuras o está invadiendo regiones ahí alrededor. Entonces es muy importante, cualquiera de estos síntomas, acudir de inmediato con tu ginecólogo. La forma en la que lo vamos a detectar esta enfermedad es, obviamente no queremos que los pacientes vayan
o que la mayoría de los pacientes lleguen porque ya tienen síntomas. Lo que queremos es detectarlos a tiempo, antes de que se desarrolle la enfermedad. Como la enfermedad o la infección de VPH es una enfermedad que muchas veces no va a dar síntomas o no la podemos ver a simple vista, pues puede ser que tú tengas la infección del VPH y no te hayas dado cuenta. Es muy importante entonces pensar que puedes estar infectado y tener que estar haciendo tus pruebas de manera rutinaria. Las distintas agencias internacionales, sobre todo a nivel de Estados Unidos, recomiendan que las mujeres estén en vigilancia o se realicen estas pruebas entre los 21 y los 65 años de edad. Se recomienda estar haciendo este Papa Nicolau, la citología, cada 3 años en las mujeres entre 21 y 29 años. Y entre las pacientes que tienen entre 30 y 65 años podemos valernos de 2 test diferentes. Uno que es la citología cervical, el Papa Nicolau normal, y la otra son las pruebas de detección de virus de VPH de alto riesgo. Que eso, bueno, hay que platicarlo con tu ginecólogo, muchos de ellos ya tienen o ya cuentan con estas pruebas y es lo más conveniente. También se pueden realizar ya sea una u otra cada 5 años, en este caso la prueba de detección de virus de papiloma se puede realizar cada 5 años si es que salieron normales las anteriores, o se pueden realizar las dos, citología y la prueba de detección de VPH, ¿verdad? Esto se tiene que seguir haciendo pues hasta completar los 65 años. Posterior a este tiempo, pues no se recomienda seguir haciendo estas vigilancias o estas pruebas si tú tienes más de 65 años, pero los estudios o te has estado haciendo previamente tus pruebas de manera rutinaria y han salido normales, ya después de los 65 años puedes parar. Si han salido alteraciones previamente o no tuviste un adecuado control antes de los 65 años, te hiciste un Papa Nicolau hace 10, 15 años, entonces la recomendación es continuar con estas pruebas para que estemos seguros de que no hay ningún riesgo. Las mujeres menores de 21 años no se recomienda la detección por medio de citología o de detección de VPH, al menos que la paciente haya empezado a tener relaciones entre los 14, 15 años que se llega a dar en nuestro medio. Entonces sí sería recomendable en estos casos descartar la posibilidad de infección de VPH. Una pregunta muy frecuente es en las mujeres que son llevadas a una histerectomía, que les quitaron la matriz por cualquier situación, si se requiere seguir haciendo el Papa Nicolau, porque muchas dicen, es que como ya me quitaron la matriz ya no me lo voy a hacer. Entonces la recomendación es que si se la quitaron y no tenía usted antecedentes de alguna displasia o de algún cáncer previo, entonces no hay ningún problema, lo puede suspender. Pero si a ti te quitaron la matriz porque ya había una displasia, había una enfermedad precancerígena en el cuello de la matriz, o ya tenías un cáncer diagnosticado a ese nivel, lo recomendable es seguir haciendo las citologías durante un periodo todavía más adecuado. Entonces es importante eso de tenerlo en cuenta. Si tú te hacías tus estudios y resulta que tienes, te detectaron miomas, te quitan la matriz por los miomas, sale todo bien, entonces tú ya puedes omitir estar realizando esta prueba de manera cada 3 años. La clasificación del cáncer cervicouterino es muy importante porque eso nos va a determinar la extensión de la enfermedad, nos va a determinar también el pronóstico y también nos va a ayudar para decidir el tratamiento más adecuado. Hay una clasificación que se llama FIGO, y esa clasificación pues nos va a dividir básicamente en 4 etapas, cada una con algunas subdivisiones. Las etapas iniciales, como es la etapa 1, pues son las etapas más tempranas y las que tienen un mejor pronóstico. Las etapas 2 y 3 son enfermedades localmente avanzadas y las etapas 4 es cuando la enfermedad ya tiene una extensión muy importante o inclusive ya hizo metástasis a otros órganos, ya está afectando a otros órganos. Entonces, obviamente, pues mientras más temprano detectemos la enfermedad, pues mejor va a ser el pronóstico para el paciente. Aquí vemos algunas imágenes en donde podemos ver cómo va avanzando y cómo va afectando de manera diferente las distintas partes de lo que es no solamente el cuello de la matriz, sino cuando ya empieza a afectar los tejidos alrededor, cuando ya empieza a afectar los ganglios a nivel de la pelvis y cuando ya es una etapa 4 que se disemina la enfermedad a otro sitio.
¿Por qué es importante esto y determinarlo? Porque como les comentaba, vamos a saber qué tanto es la posibilidad de éxito de estas pacientes con un tratamiento adecuado. En una etapa localizada, una etapa 1, generalmente estas pacientes tienen una sobrevida arriba del 92% a 5 años con un tratamiento adecuado. Si la enfermedad ya avanzó alrededor de la pelvis, en este caso, pues más allá de lo que es el cuello de la matriz, pero no se ha diseminado a otro órgano, estamos hablando de un 56% de posibilidades de curación a 5 años. Y si desafortunadamente el cáncer ya se diseminó a otros órganos, solamente un 17% de las pacientes con todo y tratamiento van a poder lograr sobrevivir más allá de los 5 años, en un promedio de 66% para las etapas combinadas. El tratamiento, como les comentaba, va a depender mucho de la etapa. Y en las etapas tempranas, cuando la enfermedad está menor de 4 centímetros y está localizada en el cuello de la matriz, pues podemos llevar al paciente a distintas cirugías. Una, o la inicial, cuando el paciente todavía está joven y quiere tener la posibilidad de embarazarse más adelante y no perder toda su matriz, pues se puede llevar a algo que se llama traquelectomía, que es una cirugía en la cual solamente van a quitar la porción del cuello de la matriz, y esto va a permitir que más adelante la paciente pueda ser candidata a algún tipo de terapia de fertilización. En el caso de que la paciente no lo desee de esta forma y prefiera mejor quitar toda la matriz, se puede llevar a cabo una histerectomía, que es la cirugía en la cual se retira la matriz, pero esta histerectomía tiene que llevar ciertas características especiales que solamente un cirujano oncólogo o un oncólogo ginecólogo son los médicos adecuados para realizarlo. No es una cirugía que pueda hacer a lo mejor un ginecólogo de manera general. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir ciertos criterios esa histerectomía. Cuando la enfermedad ya salió del cuello de la matriz, ya es una etapa 2 o ya es un tumor de más de 4 centímetros, que ya es más voluminoso, ya no se recomienda llevar al paciente a cirugía, porque esto va a aumentar los riesgos, no solamente de que no se pueda quitar el tumor, sino también en el afán de quitar el tumor, de dañar los órganos que estén alrededor, dejar secuelas importantes, y que además, aparte de que puedas operar al paciente, los factores de riesgo que van a salir en el reporte de patología van a requerir que el paciente reciba su tratamiento con radiación o con quimioterapia de manera complementaria. Y entonces estaríamos dando un doble o un triple tratamiento a estas pacientes cuando ya no deberían de haberse operado. Entonces, las pacientes con etapas avanzadas, el tratamiento de elección es combinar la radiación, la radioterapia, junto con la quimioterapia. Y actualmente contamos con equipos de alta tecnología que nos permiten intensificar la dosis en el sitio afectado, en este caso en donde está el tamaño del tumor en el cuello de la matriz, también poder tratar las estructuras que pudieran estar en riesgo alrededor de lo que es la matriz, y también tratar las cadenas ganglionares que pudieran ser una vía de diseminación de este cáncer. Todo esto lo podemos tratar por medio de la radioterapia de una manera muy precisa, evitando la radiación, sobre todo a estructuras sanas, órganos sanos, como sería la vejiga o el recto. Y también se requiere un incremento con dosis de radiación al finalizar los tratamientos con un procedimiento que se llama braquiterapia, en la cual vamos a colocar fuentes de radiación de manera directa en lo que es el tejido o en el cuello de la matriz para poder dar una dosis más intensa de radiación como refuerzo y obviamente protegiendo las estructuras sanas. Esto tiene que ser en combinación con quimioterapia. Generalmente la quimioterapia que se utiliza en estos casos es una quimioterapia a base de platinos, es un tipo de quimioterapia especial que sus efectos no son tan intensos o no son tan específicos como lo vemos con otros tipos de quimioterapia. No es una quimioterapia que tumbe el cabello o que genere este tipo de afectaciones. Tiene sus efectos adversos, y esto el oncólogo médico, que es el especialista en emitir o en prescribir los tratamientos como quimioterapia, pues se lo explicará de manera personalizada a cada uno de los pacientes, ¿verdad? Y cuando la enfermedad ya está muy avanzada, ya se diseminó a otros sitios, pues lo ideal es iniciar el tratamiento, en este caso con quimioterapia, porque es el único medicamento que puede viajar
por el resto del cuerpo, por el torrente sanguíneo y depositarse de manera adecuada en los sitios donde pueda haber actividad de la enfermedad. Ya para terminar, pues recordemos que en la OMS generó algunas estrategias para acelerar la eliminación de esta enfermedad y por esto es importante estas fechas en marzo, ¿no? El lograr cumplir estas metas de la OMS. Esto pues se busca poder llegar a una reducción en más del 40% de los casos de la enfermedad y evitar más de 5 millones de muertes para el año 2050. Esto se logra a través de una estrategia que se llama 90-70-90, las cuales involucran lo siguiente, que el 90% de las niñas para el año 2030 ya estén totalmente vacunadas antes de cumplir los 15 años, con la vacuna obviamente del VPH. Que el 70% de las mujeres examinadas antes de los 35 años y nuevamente antes de los 45 años tengan una prueba de precisión. Esto es un adecuado Papa Nicolau bien realizado junto con una prueba de detección de virus de papiloma humano de alto riesgo. Y el otro 90% quiere decir que las mujeres que sean diagnosticadas con cáncer cervicouterino reciban tratamiento, ¿verdad? El 90% de las mujeres con lesiones precancerosas y también el 90% de las mujeres que ya tengan un cáncer invasivo. Con esto se lograrán estas metas que comenta la OMS. Se menciona que es la estrategia más costo efectiva que puede existir para cualquier país. Realmente se menciona que por un peso que se invierta en esta estrategia, pues prácticamente estarías ahorrando entre 4 y 5 pesos por cada peso que se esté invirtiendo. Realmente es una estrategia que para la salud pública es muy importante y que obviamente también depende mucho de nosotros como médicos generar esa educación con los pacientes e invitarlos a acercarse a sus centros de salud, a acercarse a sus ginecólogos para la aplicación de las vacunas, acercarse con su ginecólogo para la adecuada toma de muestras y el manejo de su prueba de Papa Nicolau, de su prueba de detección de VPH. Y en el caso de afortunados de tener la enfermedad, pues acudir de manera inmediata con especialistas para poder recibir un tratamiento de manera adecuada. Y pues esto sería todo de mi parte. Recuerden, 26 de marzo, el Día Mundial de la Prevención del Cáncer Cervicouterino. Todos tenemos algún familiar, alguna amiga, nuestras mamás. Hay que hacer hincapié en esto, pasamos la voz y recordemos que la detección oportuna y el tratamiento oportuno pues está en nuestras manos. Gracias.